A través de este recurso voy a realizar una retroalimentación del trabajo realizado por ustedes en relación a la guía de lectura número 1. Si nos fijamos en la pregunta, se les pedía que leyeran este enunciado y que respondieran lo siguiente. ¿De qué manera la oración manifiesta ese dato? Ese dato es que el enunciado es dicho por un estudiante. Si la manifestación era simbólica, implícita o indéxica. Y se les pedía que justificaran su respuesta, de acuerdo a lo leído en el texto del teso. A continuación voy a mostrar una de las respuestas dadas por uno de los grupos del curso y contarles que yo hice algunas ediciones a esa respuesta para ejemplificar lo esperado en relación al trabajo con las guías de lectura. Fíjense que lo que primero se realiza en esta zona corresponde a un vínculo con el texto y además se introduce la referencia breve en el cuerpo del texto a través de la mención del apellido del autor y el año de edición. Esta introducción se realiza, por ejemplo, con un conector, un ordenador discursivo, que menciona la fuente, de acuerdo a la propuesta del teso, y se introducen los conceptos relevantes para poder responder la pregunta. Existen tres formas básicas de representar objetos o situaciones del mundo, y se nombran cuáles son esas maneras: la icónica, la indéxica y la simbólica. Se explica a continuación en qué consisten cada una de estas maneras de representar la realidad. En la primera se establece una relación de semejanza entre representante y representado. En la segunda, una relación de contigüidad y en la tercera, una relación por convención. Entonces, si se fijan, brevemente se señala lo clave de cada una de las maneras de referir a la realidad. Se vincula posteriormente con el enunciado. En la oración anterior, y se nombra cuál es la oración, se puede reconocer que el emisor es un estudiante a través de la forma indéxica y se da la respuesta esperada y correcta para esta pregunta. Luego se comienza a justificar. ¿Por qué? A través de un conector que muestra esa justificación, puesto que se explica la relación entre la palabra alumno e ir a clases o ayudantías se establece a partir de una experiencia previa en la que ambos sucesos se experimentaron simultáneamente. Son sucesos contiguos. Es decir, a la palabra alumno se le vincula con el evento de ir a clases o ayudantías. En la oración, este vínculo se observa en que el emisor dice: difícil veo que vayamos a la ayudantía, y tenemos el curso de Fundamentos Lingüísticos. Siendo una ayudantía e ir a un curso de instancias académicas en la que asiste típicamente un estudiante. Si se fijan, se presentan los conceptos, se explican y se vinculan con la pregunta. Por lo tanto, este primer párrafo contextualiza e introduce muy bien los conceptos. Después se presenta un segundo párrafo que refuerza la idea anterior, señalando otra característica de la representación indéxica, que es el cambio que puede sufrirse entre representante y representado en una manera de referirse a representado indéxica si es que la experiencia cambia. Después, posteriormente, se contraargumenta, es decir, se plantean por qué las otras dos alternativas presentes en el enunciado no son válidas. Por ejemplo, dice: en el enunciado se plantea la posibilidad de que en la oración se manifieste el emisor como un alumno a través de lo simbólico o lo implícito. Se explica en qué consiste lo simbólico y, posteriormente, se explica en qué consiste la información implícita, justificando por qué estas dos alternativas no son válidas para el enunciado. Posteriormente, y por último, se concluye. Se hace evidente que la relación del emisor de la oración inicial con un alumno es indéxica, ya que es posible establecerla a través de la experiencia y se hace una síntesis. Cabe mencionar que el emisor no entrega esta información directamente, de este modo se descarta la forma simbólica y se descarta también la información implícita. Por último, luego de esta conclusión,
se mencionan las referencias en formato APA, lo que corresponde a la mención de los autores, el año, el nombre del capítulo, la palabra en, el nombre del libro en cursiva, las páginas en las que se encontraba el capítulo, punto, el lugar de edición y la editorial. Entonces, esta respuesta cumple con lo solicitado y se espera que en las futuras entregas ustedes hagan algo similar.